Muy buenas tardes, magistrada, magistrados, público y medios de comunicación que nos siguen en las distintas redes sociales. Damos inicio a esta sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 3 de abril de 2022, a las 12 horas. Le pediría, por favor, al doctor Edis Aguirre Treviño, secretario general de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con el asunto listado para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que en esta videoconferencia se encuentra con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como en lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos de 2020, por los cuales se autoriza que la resolución de los medios de impugnación podrá realizarse de manera no presencial, derivado de la contingencia de salud causada por el virus COVID-19. Por otra parte, le informo que el asunto a analizar y resolver es un recurso de la ciudadanía con clave de identificación, nombre de la actora y de autor responsable, publicado en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir, resolver, en este caso un asunto en esta sesión no presencial, y si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Gracias, ha sido aprobado. Secretario Gilberto García Mendoza, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno. La ponencia a cargo del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso ciudadano identificado con la clave TE-RDC-28-2022, integrado con motivo del medio de impugnación presentado por Maki Esther Ortiz Domínguez en contra de la resolución de fecha 22 de marzo del presente año, dictada dentro del procedimiento sancionador electoral CNHJ-TAMPS-001-2022, relacionada con el proceso de elección de candidatura a la gobernatura del Estado de Tamaulipas en el proceso electoral ordinario local 2021-2022. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone confirmar la resolución referida en virtud de que los agravios señalados por la recurrente devienen infundados, inoperantes e inatendibles, como se señala a continuación. Se propone declarar inoperantes los agravios en los que la parte actora aduce simulación en el método de designación de la candidatura a la gobernatura del Estado de Tamaulipas, a partir del nombramiento de Américo Villarreal Anaya como coordinador de defensa de la Cuarta Transformación, sobre la base de que la designación de coordinador está desvinculada de la elección de la candidatura a la gobernatura, por lo que dicho nombramiento no equivale ni sustituye la misma, cuando desde su punto de vista ello no pertenece a la realidad, ya que las personas designadas como coordinadores sí corresponden a las precandidaturas únicas designadas. Lo anterior es así, ya que la designación de Américo Villarreal Anaya como coordinador de comités de la Cuarta Transformación no le genera perjuicio alguno a la actora, pues existe certeza de la emisión de un dictamen por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en el que se aprobó la candidatura única de ese partido a la gobernatura de Tamaulipas. De ahí que resulta intrascendente la figura del coordinador de comités, pues actualmente ya no le afecta a la parte actora. Asimismo, se propone calificar como infundados los agravios relativos a que se le excluyó en el proceso interno de Morena para la elección de la precandidatura a la gobernatura de Tamaulipas, por considerar que se violó su derecho político electoral de ser votada, sobre la base de que no obstante de haber cumplido con todos los requisitos de la convocatoria, no se le permitió participar en el referido proceso interno, violentándose con lo anterior el principio de pro persona y la convocatoria, anteponiendo el derecho de autoorganización del partido. Esto es así, ya que en términos de la convocatoria emitida para la selección de la precandidatura a la gobernatura de Tamaulipas, la solicitud de inscripción de Morena en el proceso interno
no tenía como efecto el registro de dicha precandidatura, sino solo la posibilidad de que la Comisión Nacional de Elecciones valorara su perfil a fin de determinar si sería considerada para la siguiente etapa. Es decir, el registro como aspirante por sí solo no imponía al partido Morena la obligación de otorgarle la precandidatura. Además, cabe señalar que en cuanto a la valoración de su perfil, obra en autos el acta de fecha 23, el acta 23 de sesión urgente de la Comisión Nacional de Elecciones del 28 de diciembre de 2021, en donde se precisa que se valoraron y calificaron conforme a la convocatoria y al haber llegado a un consenso se emitió la resolución sobre la aprobación de un registro único para participar en el referido proceso de selección interna, tomando en cuenta en cada caso la necesidad de postular al perfil que contaba con un vínculo político más consolidado, considerando el de Américo Villarreal Anaya como el mejor, por lo que solo a él se le otorgó la calidad de precandidato. De ahí que la determinación de dicho órgano partidista de declarar la procedencia de la precandidatura única en favor de Américo Villarreal Anaya fue ajustada a la convocatoria que norma el aludido proceso interno. En relación a los agravios relacionados con la violación al principio de paridad de género, esta ponencia propone que son infundados, ya que contrario a lo señalado por la parte actora, ya que de la convocatoria que establece las reglas y las bases del proceso interno para la elección de candidatos a la gobernatura de Tamaulipas, no se establece que la Comisión Nacional de Elecciones tenía la carga de proponer candidaturas de géneros diversos. Pues en la base primera de la convocatoria se señaló que Morena cumpliría con la postulación paritaria en las candidaturas a la gobernatura según el Acuerdo General INE diagonal CG 1446 diagonal 2021, emitido por el Consejo General del INE, en el que estableció que los partidos políticos nacionales debían postular al menos 3 mujeres como candidatas a la gobernatura, de un total de 6, pero no señala cómo sustantivamente que se deba garantizar que mujeres sean candidatas en campañas ganadoras. De ahí que la precandidatura única aprobada no resulta contrario al principio de paridad de género. Finalmente, esta ponencia propone estimar como inatendibles los agravios de la actora en los que refiere la inexistencia del dictamen de fecha 28 de diciembre del año próximo pasado, en el que se pasó la autoridad responsable para emitir su determinación, ya que contrario a lo señalado por esta, en las constancias que integran el expediente, obra la resolución de fecha 28 de diciembre del 2021, en la que se aprueba la candidatura única de Américo Villarreal Anaya, así como una constancia de célula de notificación por estrados de fecha 1 de enero del 2022. Además, la propia actora señala en su medio de impugnación que en fecha 21 de marzo de este año se enteró de la existencia del referido dictamen y su cédula de notificación. Es decir, aún en el escenario más adverso, acepta que estuvo en aptitud de solicitar dichas documentales a efecto de esgrimir agravios en contra de esa determinación. Conforme a las razones expuestas, como se adelantó, esta ponencia propone confirmar la resolución impugnada. Es cuanto, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. El magistrado Edgar Danés. Adelante, magistrado. Con su permiso, magistrada presidenta. En este asunto que conocemos bien, porque pues ha pasado ya por la valoración de este tribunal en varias ocasiones, yo quisiera detenerme en 2 aspectos medulares de los que se duele la actora Maki Ortiz. El primero de ellos se refiere a una serie de irregularidades en el procedimiento de selección de la candidatura. De reglas poco claras y además afirma que el proceso de selección de Morena, que fue una simulación, evidentemente en mi opinión, y según se desprende de las constancias que ahora en el expediente, no es así. La actora parte de una idea equivocada de que la presentación de su solicitud de registro a la precandidatura le garantizaba la
procedencia de dicho registro, así se dijo hace un instante en la cuenta. Evidentemente, las reglas no decían eso. Según la convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones iba a revisar las solicitudes de registro, y las valoraría y calificaría los perfiles de los aspirantes, repito, de los aspirantes nada más. Y pues la Comisión Nacional de Elecciones de Morena pues tenía atribuciones establecidas en la convocatoria, e inclusive son atribuciones que están en sus propios estatutos para aprobar un solo registro de precandidatura. Y así fue. La Comisión Nacional de Elecciones constató el cumplimiento de los requisitos del aspirante Américo Villarreal Anaya. Comisión Nacional de Elecciones de Morena valorara su perfil, un perfil que, por cierto, resultó altamente identificado con otro partido político, con el Partido Acción Nacional, una organización política en la que la actora ha militado durante toda su vida. Es público y sabido que bajo las siglas del PAN, ella ha sido regidora, ha sido 2 veces presidente municipal, Reynosa, ha sido diputada federal y senadora de la República. También ha sido consejera nacional del PAN y ha sido miembro, integrante, vamos, del comité ejecutivo del PAN a nivel nacional, y ha ocupado altos cargos en los gobiernos de extracción panista, como por ejemplo el de subsecretaria de Salud del gobierno federal del entonces presidente Felipe Calderón. Y señalo esto porque esta circunstancia es muy importante. Es una circunstancia que llevó a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena a concluir que la postulación de Maqui Ortiz no creaba absolutamente ninguna expectativa de triunfo en la contienda electoral, menos bajo las siglas de Morena. Por eso el dicho de la actora Maqui Ortiz de que se le está violentando su derecho de ser electa como precandidata, en mi opinión, carece de fundamento. Repito, conforme a las reglas del procedimiento establecido en la convocatoria, su solicitud de registro por sí solo no imponía a Morena la obligación de otorgarle la precandidatura, sino solo que fuera considerada para ese efecto. El resultado de todo esto es que Morena, como partido político en ejercicio de sus facultades constitucionales de autoorganizarse y de autodeterminarse, pues simplemente llevó a cabo un procedimiento de selección interna de precandidato totalmente apegado a la legalidad. El procedimiento, según consta en autos, respetó todo lo establecido en la convocatoria, cumplió con todas las normas internas de Morena y se apegó a lo establecido en la ley. En relación al otro agravio, quería hacer énfasis en 2. Este es el otro que la actora hace valer ahí en su demanda. Yo considero importante dejar en claro que según Maqui Ortiz, la postulación del doctor Américo Villarreal Anaya implica para ella una especie de violación al principio de paridad de género. Este dicho, al igual que el del procedimiento simulado, en mi opinión tampoco se sostiene. Los partidos políticos nacionales tenían la obligación de postular de manera paritaria a 3 hombres y a 3 mujeres a los cargos de gobernador, gobernadora en los estados de la República que renuevan al Ejecutivo Estatal en este año. Y así fue. Morena postuló 3 hombres y 3 mujeres en los estados que tienen elección. Cumplió con el acuerdo del INE, un acuerdo trascendente en materia de paridad, y además cumplió Morena con el principio constitucional de paridad en todo. De las constancias que obran en el expediente se desprende con mucha claridad que la actora Maqui Ortiz parte de 2 premisas falsas y de ahí deriva toda la cadena de agravios inoperantes e inatendibles que plantea en su demanda. La primera de ellas es que creyó que su simple solicitud de registro le daba en automático la precandidatura, y eso no es así. Y la segunda premisa falsa es que su condición de mujer le colocaba en una posición preferente para contender en dicha precandidatura. Evidentemente, pues ninguna de estas 2 ideas se sostienen. Yo en conclusión quisiera decir que existe suficiente caudal probatorio en el expediente para corroborar a plenitud el proceso de selección de la precandidatura a gobernador del doctor Américo Villarreal Anaya, llevado a cabo por los órganos intrapartidarios de Morena, está dotado de plena certeza jurídica.
que los actos de la Comisión Nacional de Elecciones y de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia están apegados a la legalidad y que se cumplió cabalmente con el principio de paridad de género. Y pues ante esta contundencia, anticipo el sentido de mi voto totalmente a favor del proyecto que con mucha precisión y con mucha objetividad desarrolla y nos presenta en esta ocasión el magistrado Edgar Iván Arroyo. Es mi intervención, magistrada presidenta, compañeros magistrados. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? El magistrado Edgar Iván. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buena tarde a todas y todos. Bueno, pues muy precisa y muy amplia la explicación que nos hace el magistrado Edgar Danés de lo que se desarrolla en el proyecto. Muy bien desarrollado. Y efectivamente lo que comenta el magistrado Danés, pues es básicamente son las líneas de argumentación que establece Maqui Esther Ortiz Domínguez. Solamente abonar un poquito, un último punto para no redundar ya lo explicado. Efectivamente, creo que la impugnante, la actora Maqui Esther Ortiz Domínguez, parte de una premisa errónea en cuanto al supuesto desarrollo de una consulta en la que hay algunos resultados que señala la posicionan bien dentro del proceso interno para la determinación de la precandidatura de Morena al cargo de gobernador en este proceso electoral. En este punto, en primer término, se debe tener en claro, o muy claro, que la convocatoria emitida por el partido político Morena y que norma precisamente o establece las reglas para el desarrollo de este proceso interno al que hemos hecho referencia, no fue impugnada. Entonces, todas estas reglas se encuentran firmes. Ahora, en esta convocatoria se establece con mucha claridad que la Comisión Nacional de Elecciones puede determinar aprobar registros de precandidaturas de uno o más precandidaturas, ¿sí? Hasta 4, ¿sí? El análisis para determinarlo son varios elementos que tienen que ver con la estrategia política de Morena para poder generar la posibilidad de obtener un triunfo en este proceso electoral. Pero yéndonos al tema de la consulta, la base novena de la convocatoria, a la que he hecho referencia, se establece muy claramente que solo en caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, las personas aspirantes se someterán a una encuesta y o estudio de opinión realizado por la Comisión de Encuestas. Es decir, solo en caso de que se apruebe el registro de más de una precandidatura es cuando se desarrollará este tipo de encuestas. La posible encuesta que hace referencia la actora Maqui Esther Ortiz Domínguez no tiene que ver con el concurso, llamémosle así, interno para obtener una precandidatura. Tiene que ver con un análisis que tiene que hacer el partido político para determinar los perfiles, los perfiles de cada uno de los aspirantes y así tomar una decisión. De hecho, a ver, permítanme, hay una precisamente una base en la que se establece todos los elementos que se deben de tomar en cuenta y que tiene que ver precisamente con todo lo que es el perfil, la trayectoria política y que tiene mucho que ver con lo que comentó precisamente el compañero el magistrado Gardanés. Precisamente la identidad que existe entre el candidato o la persona, perdón, el aspirante y el propio partido político que lo pretende postular. En este caso, se consideró que Américo Villarreal Anaya es quien tiene precisamente más esa identidad con el partido político. Entonces, solamente aclarar esa parte en la que creo que la actora parte de una idea equivocada de que por el solo hecho de participar como aspirante obtiene el registro como precandidatura y que hubo una consulta al interior del partido político
para determinar quién iba a obtener la precandidatura o quién tenía posibilidades para obtener la precandidatura, cuando esto no es así. Esa es una atribución que le corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones en la valoración precisamente de los perfiles. ¿Sería cuánto, magistrada presidenta? Gracias, magistrado. ¿Alguna otra participación? Adelante, magistrado Iván. Sí, solo agregar un punto que se me pasó señalar, que en el expediente obra precisamente un acta que es la urgente número 23 de la Comisión Nacional de Elecciones, donde se hizo una valoración precisamente en lo general respecto de los perfiles de cada uno de los aspirantes, y fue cuando se llegó al convencimiento de que el perfil de Américo Villarreal Anaya era el más idóneo. Se analizó la semblanza curricular, los ámbitos político y electoral social de los distritos, localidades y municipios del estado de Tamaulipas, y se tomó en cuenta la necesidad de postular un perfil que contara con un vínculo político consolidado, que tenga la competitividad de fortalecer y ajustarse a la estrategia política e integral del partido, ¿sí? Entonces, el perfil de los aspirantes, con todo esto que acabo de señalar, todos estos elementos, fue lo que se tomó en cuenta para determinar la precandidatura, y no la consulta que ya aclaré en mi anterior intervención, que esta solamente aplicaría cuando hubiera más el registro de más de una precandidatura en el proceso interno. Sería cuánto, magistrada presidenta. Gracias. Gracias, magistrado. No haber más participaciones, le pediría al secretario general tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. Con mi propuesta, señor secretario. Gracias. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. Con la propuesta, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Halser. A favor del proyecto. Gracias, señora magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Acompaño el proyecto. Gracias, señor magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con la propuesta, secretario. Muchas gracias, magistrada presidenta. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, el recurso identificado con clave RDC 28-2022 se resuelve como sigue. Primero, se confirma la resolución impugnada en términos del numeral 7 de la sentencia. Segundo, remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos de aquel lugar. Notifíquese en términos de ley. Compañeros, al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 12:27 de este día 3 de abril, damos por concluida la presente sesión. Muchísimas gracias. Que pasen buena tarde.